Le doy la bienvenida, señor Carlos. Muchas gracias. Carlos, me gustaría saber cuántos años lleva usted trabajando como abogado. Bueno, realmente como abogado llevo más de 30 años Ujú. y especializado en temas de derechos humanos aproximadamente 16 años, llevando pues diferentes materias, sobre todo básicamente en la defensa de todos los derechos humanos que hayan podido ser violados a nivel mundial, pero especialmente en China. Especialmente en China. Así que, ¿conoce bien la situación de los derechos humanos en China? Sí, prácticamente desde el año 2003 que empezamos con las primeras acciones judiciales, cuando habíamos visto que se estaban llevando a cabo grandes persecuciones a nivel espiritual y religioso en China. Desde entonces, casi ya 15 años, conozco muy bien toda la situación de derechos humanos en China y las violaciones que se están llevando a cabo por el Partido Comunista Chino. Entonces, de acuerdo con su investigación sobre los derechos humanos en China, ¿cuáles iglesias o grupos sufren más persecución en China hoy en día? Sí, hay varias. Varias. Fundamentalmente el Partido Comunista Chino siempre persigue cualquier creencia espiritual, pero muy especialmente aquellas que tienen más arraigo, más personas que creen en ellas. Es el caso de Falun Gong, millones de Sí. practicantes. Es el caso de la Iglesia Dios Todopoderoso, Ujú. donde están siendo perseguidos también cristianos, pero muy especialmente aquellas iglesias y aquellas creencias espirituales que están muy arraigadas en China y que son millones de chinos o muchos chinos. Ese es el objeto de la persecución del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, están persiguiendo a millones de ciudadanos inocentes por sus creencias espirituales. Ujú. Usted ha mencionado a la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Conoce esta iglesia? Sí, Sí. conozco algunos miembros de esta iglesia, he tenido la oportunidad de poder hablar con ellos, hemos intercambiado pues, opiniones y yo conozco su situación, he investigado Ujú. la situación que se está produciendo en China y fuera de China y conozco que se está produciendo una auténtica persecución terrible, sangrienta, sin ninguna justificación, porque el Partido Comunista Chino intenta difamar con su estrategia para justificar la persecución, difamando a personas que son buenas personas, que simplemente creen en Dios, que tienen sus principios y sus valores, y por eso están siendo perseguidos por el Partido Comunista Chino. Y estas personas de la Iglesia de Dios Todopoderoso con las que yo he tenido contacto son personas buenas, personas honradas, ciudadanos honrados chinos, que están intentando simplemente ser mejores personas y por ello están siendo perseguidos, torturados e incluso asesinados dentro de China. ¿Cree que los países occidentales conocen la situación de persecución de las creencias religiosas en China? Realmente en Occidente no se tiene conocimiento de la realidad de lo que está ocurriendo en China. Esto hay varias razones para explicarlo. La primera es por el control y la censura que ejerce el Partido Comunista Chino sobre todos los medios de comunicación. Controla la televisión, controla la radio, controla la prensa, controla Internet, controla la agencia oficial de noticias Xinhua y toda la información que se produce en China tiene que ser aprobada previamente por el Partido Comunista Chino. Esto dificulta que los países occidentales puedan tener en realidad las verdaderas noticias de lo que ocurre en China. Por lo tanto, es muy difícil para el mundo occidental saber qué está ocurriendo dentro de China. Pero incluso para los propios chinos es muy difícil saber también la realidad de lo que está ocurriendo en China, porque únicamente va a salir a la luz, va a publicarse lo que el Partido Comunista Chino quiera que se publique. Por lo tanto, la realidad es que en Occidente China sigue siendo un gran desconocido, sobre todo a nivel de los derechos, de las libertades, de las violaciones de derechos humanos. Todo esto está oculto, completamente oculto por el Partido Comunista Chino. Ujú. Y la única forma que se tiene de dar a conocer esto es por todas aquellas personas, instituciones que de verdad saben la realidad de lo que está ocurriendo en China,
son ellos los que tienen que mover directamente todas estas noticias para que sepa el mundo lo que está pasando. Pero según el desarrollo económico en China, algunos piensan que la situación de los derechos humanos está mejorando también. ¿Qué opina usted al respecto? No, en absoluto. La realidad es que no está mejorando nada la defensa o la promoción de los derechos humanos en China. Es todo una gran mentira, es una gran propaganda. El Partido Comunista Chino es un gran experto en mentir, en generar un escenario como en un teatro donde hay unas apariencias, pero la realidad detrás es que los derechos humanos siguen violándose de una manera grave, sangrienta. Se sigue torturando en las cárceles, en los campos de trabajos forzados en China, a personas inocentes que no han cometido ningún delito. Su único delito es tener creencias espirituales. Su único delito es creer en Dios, es creer unos principios, unos valores religiosos. Ese es su delito. Por eso son detenidos, por eso son perseguidos, por eso son torturados y por eso son asesinados. La realidad es que hoy, en pleno siglo XXI, después de tantos años, sigue todavía produciéndose terribles violaciones de derechos humanos en China. No ha mejorado en absoluto. Y es más, en los últimos tiempos, los últimos años, está recrudeciendo, está aumentando todavía más la persecución, presionando todavía más a la gente para que no pueda tener esa libertad de creencias. Pues podríamos decir que todavía hay mucha gente que está siendo engañada por el Partido Comunista Chino. Muchísima gente, pero no solo fuera de China, sino dentro de China. El propio pueblo chino está engañado, porque las únicas noticias que reciben, la única información, lo que se enseña en las escuelas, lo que ven en la televisión, todo eso suelen ser mentiras del partido. Únicamente intenta transmitir su cultura, sus conceptos ateístas, su pensamiento único. Y eso es lo que intenta meter en cada uno de los cerebros de los ciudadanos chinos. Por lo tanto, los primeros engañados y manipulados son el pueblo chino. Y lógicamente también fuera de China. Los países occidentales también están siendo engañados por lo que hablábamos antes, la censura, el control, las mentiras y la propaganda que lamentablemente se creen fuera de China. Se les da credibilidad cuando está demostrado ya que es una dictadura auténtica y un partido comunista chino que se ha caracterizado siempre por la mentira, el engaño, la manipulación. Y el mundo debe despertar, y Occidente debe despertar y darse cuenta que están siendo engañados, manipulados por una auténtica dictadura que se disfraza como piel de cordero, pero detrás hay un lobo que pretende simplemente destruir a la humanidad. Cierto, a pesar de eso, algunos países y medios occidentales seguían utilizando los materiales que les ofrecía el Partido Comunista Chino para desacreditar y condenar a la Iglesia de Dios Todopoderoso. ¿Cómo considera usted esta cuestión? Claro, realmente los medios occidentales tienen dificultades a veces para poder dar una información completa, veraz, una información objetiva. Precisamente porque se nutren de lo que tienen, la información que ellos obtienen es la que les facilita la propia dictadura del Partido Comunista Chino. Y esa información está manipulada, está controlada, está censurada. Por lo tanto, si los medios no intentan balancear e intentan dar la opinión real, contando, por ejemplo, con la opinión de los propios miembros de la Iglesia de Dios Todopoderoso, para conocer de primera mano la realidad y tener la otra versión, realmente no estamos dando una información completa. Se está dando una información cortada, tergiversada, únicamente con la versión que se ha facilitado por el Partido Comunista Chino. Por lo tanto, también los medios están siendo manipulados, los medios occidentales, y la información que transmiten, lamentablemente, no es veraz, no es completa, no es objetiva, porque únicamente están sirviendo, en la inmensa mayoría de los casos, de la información que se les da desde dentro de China. Estoy totalmente de acuerdo. Pues, ¿qué opinión tiene usted de los medios occidentales que están siendo engañados? Claro,
Yo estoy seguro y convencido que los medios de Occidente intentan ser justos, veraces, objetivos. Lo que ocurre es que no basta solo con intentarlo, hay que demostrarlo y poner los medios para ello. Y para conseguir eso se necesita tener una información completa. La información completa se obtiene cuando tú eres capaz de entrevistar a aquellos que son perseguidos, a las víctimas, a los familiares de las víctimas, a aquellos que están siendo encerrados en las cárceles, en los campos de trabajos forzados, a aquellos que están siendo limitados en sus derechos y en sus creencias. Ahí es donde tú puedes dar la información completa y veraz. Pero si no tienes esa parte, la parte más débil, la parte de las víctimas, la parte de verdaderamente quien está sufriendo, tú no puedes decir que esa información es completa, ni es veraz. Porque al final, la parte más importante, aquella que está sufriendo, no estás teniéndola en cuenta. Por lo tanto, mi consejo para los medios es que, uno, no se crean nunca lo que les cuenta el Partido Comunista Chino. Hay múltiples ejemplos en la historia de que la realidad de lo que están contando es falsa, es mentira. Si quieres complementar esa información, vete a la fuente de aquellos que están difamando, a aquellos que están generando los rumores, a aquellos que dicen que son malos. Entrevístalos, consigue su información y entonces, estoy seguro, tendrás buena parte de la verdad si consigues esto. Eso es, el Partido Comunista Chino aplica todas las fuerzas estatales en engañar al mundo para perseguir las creencias religiosas. ¿Cuál cree usted que podría ser su motivo? En mis años de analizar las persecuciones que estaban ocurriendo en China, la explicación es clara. El Partido Comunista Chino realmente tiene desde mi punto de vista, tiene una única finalidad, y es hacer que el mundo, la humanidad, pierda su esencia, sus valores, proteger completamente, desvestirle de los valores que definen a un ser humano, como son los valores de la lealtad, la honestidad, la verdad, la tolerancia. Eso no le interesa al Partido Comunista Chino. Única y exclusivamente le interesa el ateísmo, el pensamiento único, el tener controlado a todos y cada uno de sus ciudadanos, el definir que la cultura del partido es la que deben seguir todos los ciudadanos chinos. Y consecuentemente, esa es su pretensión. Por eso es imposible que sea compatible la doctrina del Partido Comunista Chino con los principios de libertad o de respeto al ser humano, ¿no? Entonces realmente tenemos que ser conscientes de que por encima de cualquier dictadura, y el Partido Comunista Chino es una terrible dictadura, está la defensa de la libertad y de la dignidad del ser humano. ¿Qué podríamos hacer para que más gente conozca la verdad? Todo lo que se podría hacer es precisamente dar a conocer la verdad, que se difunda. Todos los que tenemos conocimiento a nivel individual o por colectivos, por asociaciones, que tengan conocimiento de la realidad de lo que está ocurriendo con las víctimas, con los familiares de las víctimas, que se dé a conocer a todo el mundo, difundiendo a través de medios, a través de web, de redes sociales, de todas las formas posibles, que el mundo sepa la realidad de lo que está ocurriendo en China. Por lo tanto, yo animo a todas las instituciones, asociaciones defensoras de derechos humanos, incluso aquellos gobiernos valientes occidentales que quieran dar el paso, que de verdad cuenten la verdad de cómo está sufriendo también el pueblo chino todas estas restricciones de derechos humanos, las libertades, las creencias espirituales, religiosas, que están siendo perseguidas en China hasta la muerte, incluso con torturas, con asesinatos, quitando la vida a la gente por sus propias creencias. Esto está ocurriendo en pleno siglo XXI, ahora en China, y lleva muchísimos años ocurriendo. La realidad es que en toda la historia del Partido Comunista Chino, a casi 70 años, se han producido 80 millones de asesinatos. 80 millones de personas han sido asesinadas a lo largo de toda la vida del Partido Comunista Chino. Desde la Revolución Cultural, las hambrunas de los años 50, la masacre de la plaza de Tiananmen, todas las persecuciones religiosas, llega a una cifra tan
enorme de 80 millones de personas asesinadas. Y hoy todavía están siendo torturadas y asesinadas personas por sus creencias espirituales en China. Pues para realizar la libertad de creencia religiosa del pueblo chino, ¿qué podrían hacer los países occidentales? Lo primero que tendrían, desde mi punto de vista, que realizar los gobiernos occidentales es mirar hacia adentro y pensar lo que son, de dónde le viene el poder. El poder le dimana de los ciudadanos. El poder que tienen los gobiernos le dimana de la sociedad. Y el poder que tienen los gobiernos le dimanan de valores universales que están por encima de las personas. Si quieren recuperar la dignidad, si quieren recuperar el ser considerados verdaderamente dignos representantes de sus ciudadanos, tienen que dar un paso adelante y exigirle al Partido Comunista Chino que cese en todas las atrocidades que está llevando a cabo, que se imponga en las relaciones bilaterales un diálogo expreso de derechos humanos donde se le imponga al Partido Comunista Chino un condicionante, y es: respeta la vida, respeta la dignidad del ser humano, respeta sus valores, sus creencias, porque eso es lo que dice Naciones Unidas que debe realizar cualquier pueblo. Por lo tanto, los gobiernos occidentales tienen que ser valientes y no sumisos al poder teórico, poder económico del Partido Comunista Chino. No se puede intercambiar acuerdos económicos por vidas humanas. No se puede intercambiar relaciones institucionales que económicamente son importantes o interesantes a cambio de restringir los derechos humanos. No se puede hacer esto, porque entonces nos estamos cargando, estamos liquidando el mayor de los activos de cualquier sociedad libre, que es la libertad y la dignidad del ser humano. De hecho, en los últimos años, algunos cristianos perseguidos en China han huido a los países europeos para solicitar asilo, pero la mayoría de ellos han sido rechazados. ¿Conoce usted esta situación? Sí, conozco la situación. El derecho de asilo es un derecho garantizado también desde el punto de vista de las naciones más civilizadas y de las Naciones Unidas, con un propósito claro. El propósito es proteger, dotar de protección internacional a aquellas personas que están siendo perseguidas por sus ideas políticas, religiosas, espirituales. Y, por ejemplo, en el caso de la Iglesia de Dios Todopoderoso, está claro que está siendo terriblemente perseguida en China. Por lo tanto, el asilo es una institución creada para dotar internacionalmente de protección a estas personas, protegerlas de aquellos que quieren torturarlas, asesinarlas por sus creencias. Y por lo tanto, ese ejercicio del derecho de asilo debía ser respetado y debería ser autorizado, porque existe una base legal y es justo que se conceda en todos los países donde son solicitadas estas peticiones, ¿no? Por lo tanto, aquellos que han sido rechazados de una manera no justa. Tienen que ser aceptados. Existe una base legal para ello y existe un motivo real, que es la persecución. En vista de la actitud injusta de los cristianos chinos que solicitan asilo político, ¿cuáles son sus sugerencias? Bueno, simplemente que miren la realidad. Cuando se hace una petición de asilo y existe un fundamento de persecución y existe el riesgo de que esa persona, si es reintegrada a China, va a ser detenida, torturada y asesinada, no tienen que dudar en conceder este asilo, tienen que concederlo. Por lo tanto, tienen que pensar, cuando conceden o deniegan este asilo, que lo que está en juego es la vida de esa persona. No estamos hablando de una cuestión administrativa o de un derecho de un país o de otro país. Estamos hablando de que está en juego la vida de esa persona y que si no se concede el asilo, el riesgo es que esa persona sea torturada o asesinada. Por lo tanto, tienen que pensar en eso y por lo tanto tienen que conceder el asilo, porque para eso está esta institución creada, para dotar de esa garantía y de esa seguridad. Es angustiante que la repatriación de los refugiados religiosos haya sucedido en los países democráticos.
Bueno, de alguna manera, efectivamente estarían colaborando Sí. con lo que finalmente le ocurre a esa persona. Si esa persona es detenida y es torturada, quien ha denegado el asilo, evidentemente, ha facilitado que se pueda producir esa situación. Y eso es lo que tienen que pensar aquellos gobiernos y aquellas instituciones que tienen la responsabilidad de conceder el asilo, que pueden convertirse, aunque ellos no lo sepan, en verdaderos cómplices, involuntarios, pero cómplices de asesinatos y de torturas. Y esto es muy grave. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista hoy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.